Buenas tardes, este audio que voy a mandar a continuación es la única posibilidad que tengo de emitirles una especie de comunicado a nombre mío y compartiendo con algunos miembros. La noticia de hoy no vino sola. La noticia de hoy vino acompañada de un corte masivo de internet, vino acompañada de detenciones arbitrarias, en este caso a la ciudadana Daniela Rojo, moderadora del Grupo Archipiélago. Vino acompañada de interrogatorios, vino acompañada de seguridad del Estado y policías vigilando las afueras de las casas. Vino acompañada de un acto de repudio a Junior García Aguilera y vino acompañado de toda una desazón y un caos que se ha generado por parte de todos los que siguen el proyecto Archipiélago, porque no se sabía qué estaba pasando con sus moderadores. La respuesta para mí no era una sorpresa, porque yo esperaba una negativa desde que ellos estaban tratando de guardar silencio o de intimidar. Se veía venir que esa iba a ser la respuesta. Lo que sucede es que yo estoy muy agradecido a todos los que han colaborado con el proyecto y a todos los que están pendientes y conscientes de las necesidades de cambio que tiene nuestra sociedad. Y agradezco porque gracias a esa presión ellos no pudieron evitar, después de intentar poner una movilización militar, que les advierto sí va a ser una movilización militar para los días 18, 17, 18, 19 y 20 de noviembre, después de intentar disuadir de que se hiciera la marcha el 15, de que nosotros cejáramos en nuestro empeño y que la ciudadanía se echara para atrás, después de eso, se vieron obligados a hacer lo que yo estoy seguro que ellos no querían hacer, que es hacer pública esta denegación al ejercicio de la manifestación. Y es una denegación bastante ilustrativa de cuál es la mentalidad y cuál es la ideología que impera en el gobierno. Según su defensa, el artículo 4 y el artículo 46 establecen de que esta marcha implica una vulneración a otros derechos e implica un intento de desestabilización del régimen actual en Cuba. El artículo 4 es casi el artículo que podría emular a la función del bloqueo desde el punto de vista mediático. Todo se justifica en el artículo 4 desde el punto de vista legal. En el bloqueo todo lo justifica. Cualquier problema administrativo todo lo justifica con el bloqueo. Y el artículo 4 es el artículo para justificar absolutamente todo en su supuesta defensa de la patria socialista. Y lamentablemente han dado a entender al mundo, uno, que los únicos derechos que ellos están dispuestos a proteger son los derechos del partido y de sus partidarios. Te puedes manifestar solo si ellos lo consienten o si los alabas, si los criticas o si no siquiera esa iniciativa viene de parte de los gobernantes de este país, de la casta gobernante de este país que se enraiza a través del Partido Comunista, pues entonces no tienes derechos para ellos. Sencillamente no van a reconocer los derechos que tiene la ciudadanía si no eres del partido y si no gritas vítores al partido, hagan lo que hagan. Segundo, el artículo 4, que establece que tiene el ciudadano el derecho de combatir por todos los medios posibles a su alcance cualquier cosa que intente desestabilizar el sistema. Pues si una manifestación pacífica de los ciudadanos, que entre todas las propuestas es llevar flores y vestirse de blanco, es capaz de derribar el sistema, si la reacción que tienen que tener es movilizar los ejércitos, los 3 ejércitos del país, ante un conjunto de ciudadanos que sencillamente están confesando ante el mundo, número 1, que son una dictadura militar, y número 2, que nos tienen terror. Están tratando de suscitar en nosotros y en el resto de la ciudadanía el terror que provocamos en ellos. Un terror inmenso. Un terror que viene de su impotencia para revertir una situación que se salió inevitablemente de las manos desde el 11 de julio, cuando la ideología, el régimen de ideología cayó, cuando el muro de Berlín mental de los cubanos cayó. Se acabó toda la falacia. Y lo que queda entonces es la imposición por la violencia. Y ya sabemos de muchas experiencias que por lo visto ellos no quieren practicar en su inmensa incultura. Sabemos que la violencia termina mal, que los regímenes que practican la violencia son regímenes fascistas y que los regímenes fascistas ninguno ha terminado bien. Y estamos hablando de que el pueblo padecerá
pero estamos hablando de que ellos van a perder mucho más. Estamos hablando de que no son capaces ni siquiera de sentarse a conversar entre ellos. Estamos hablando de que su única capacidad es tratar de reprimir, porque esto es el último exhalo que les queda de esperanza. Que todos nos amedrentemos y que olvidemos de que en la sangre del cubano tiene una criatura muy noble, pero cuando se cansa, viene un mambí. Si ellos no reconocen nuestros derechos, entonces no nos queda más que apelar a la Martí, que dice que los derechos no se piden, sino que se conquistan. No nos queda más que apelar a Maceo, que dice que los derechos no se mendigan, que eso es propio de cobardes, incapaces de ejercitarlos, sino que los derechos se conquistan. Entonces, si hemos de conquistar nuestros derechos, que sea cívicamente y pacíficamente. La posición de los miembros del archipiélago, entre los cuales me encuentro, es que nosotros íbamos a ir el 15N a ejercer nuestro derecho violentado, vulnerado y amedrentado, a pasarle por arriba con palabras, actos y civismo a esas imágenes de tanques, de fusiles y de violencia y de sangre que quieren derramar. Les pedimos a todos que, si quieren sumarse todavía a esta iniciativa, sean muy conscientes de lo que nos vamos a enfrentar. Esto es por mi parte, sobre todo. Sepan que no vamos a ser bien recibidos. Sepan que para el gobierno cubano, para la dictadura cubana, sus ciudadanos son sus enemigos. Tenemos para ellos el nivel y van a guardar para nosotros la respuesta que no le han dedicado nunca a ningún submarino norteamericano. La bravuconería que jamás pudieron el atrevimiento de practicar contra la base naval de Guantánamo, territorio legalmente ocupado por el gobierno de los Estados Unidos y que mantiene presencia militar y que ha servido incluso hasta de cárcel para propósitos bastante criticables desde el punto de vista de los derechos humanos. Esa base que ocupa un territorio del pueblo, un territorio del país, y que ellos no han sido capaces ni siquiera de intentar retomar esa violencia que se tenían guardada, esa bravuconería, la van a disponer sobre ciudadanos de a pie, que tienen hambre, que tienen enfermedades, que tienen desamparo, la van a aplicar sobre esas personas que vienen desarmadas pidiendo paz. Sepan que eso es lo que nos vamos a encontrar. Ahora mismo Cuba acaba de subir de escala. Ya desde el inicio del periodo de lo que se llamó la supuesta coyuntura, que era una crisis en el poder el actual presidente Díaz-Canel, el cual cada vez veo menos en la gobernanza y me pregunto por qué. Ya Cuba se había convertido en una isla cárcel. De una isla cárcel, Cuba se ha convertido ahora mismo en un gulag caribeño. Y si permitimos y consentimos y seguimos guardando silencio, si seguimos esperando esa bonanza que no va a llegar, ese abastecimiento a las tiendas nacionales en moneda nacional que no va a llegar, ese aumento de los salarios y el poder adquisitivo que no va a llegar, esa asistencia sanitaria que no va a llegar, esa educación que no va a llegar, esos derechos que nos van a negar. Si seguimos esperando la venida de ese reino cada día más distante e imposible e inverosímil, seguimos esperando, pasaremos entonces de un gulag caribeño a un campo de concentración, cuyo único objetivo es el exterminio masivo y la instrumentalización del pueblo cubano en función de los fines de una casta gobernante. Y eso sencillamente, no sé si la comunidad internacional lo va a permitir, pero el pueblo cubano ha despertado. Hago una advertencia a los cubanos, estamos todos en peligro, no solamente los moderadores, estamos en peligro de cárcel, estamos en peligro de represión, estamos en peligro de ser violentados. De por sí nuestros derechos de comunicación han sido vulnerados y el resto del pueblo cubano que padece todos los días hambre, miseria, necesidades y cada día más está ansiado de libertad y de un cambio para ver si de alguna forma se pueden abrir un poco de camino en este sistema que todo lo que significa ser bueno, próspero y digno quiere negarlo. Los días del régimen están cada día más contados. Para mí esto forma parte de la respuesta más torpe y que más mal parados los deja. Y me parece que es la única respuesta para la cual ellos están capacitados para dar. Una respuesta en la cual pierden, porque ya perdieron. No obstante, nunca subestimar a un ratón cuando está acorralado. Puede convertirse en un león. Tendremos que lidiar con esto. Ante todo, siempre recordar que hay una diferencia entre los que actúan y entre los que comandan. También dentro de los cuerpos que pretendan utilizar para reprimir al pueblo cubano hay personas, padres de familia,
siguen siendo ciudadanos, incluso aquellos que recalcitrantemente defienden este tipo de acciones que violan todos los derechos humanos y la dignidad de sus compatriotas, siguen siendo cubanos, siguen siendo un instrumento al servicio de unos pocos cada día menos que han perdido todo ápice de sentido y de conciencia. Pero debemos tener estas cosas en mente, porque esto no se trata de no debemos iniciar nunca un conflicto fratricida. No debemos ir armados de otra cosa que no sea la civilidad. Tenemos que persuadir a través de la paz. Tenemos que ser capaces de persuadir a través de la paz y a través de la firmeza. Debemos estar firmes, debemos protegernos unos a otros, evitar cualquier tipo de acciones violentas de un lado y del otro, pero tenemos que persuadirlos con la firmeza, porque solo la firmeza va a disuadir a aquellos que están dudando, y sabemos que dentro de las estructuras del gobierno hay unas dudas del tamaño de la fosa de las Marianas, tan profundas y oscuras que ennegrecen todo el escenario que tenemos alrededor. Pero no obstante que todo esté así de oscuro, que la noche sea oscura, piensen que va a haber un nuevo amanecer, que el sol va a volver a salir y que donde hubo destrucción habrá calma y habrá bondad. Tengan eso en mente. Les pido que denuncien todas estas violaciones que están aconteciendo sobre los miembros y moderadores del Grupo Archipiélago. Les pido y nos encomendamos a la comunidad internacional y a los cubanos, tanto de adentro como de afuera, que velen por nuestra seguridad. El Estado cubano no está interesado en protegerlos ni en protegernos, más bien está interesado en vulnerar todo lo que sea posible sobre nosotros. Y ahora nuestras integridades de nuestras vidas, de nuestros amigos, dentro de nuestras familias, así como del resto de la población, está en manos de lo que la comunidad, tanto cubana como internacional, esté dispuesta a tolerar o esté dispuesta a hacer. En sus manos quedamos. Con esto hablamos de que por favor denuncien, hablamos de que por favor presionen, de que se interesen, de que actuemos como ese tejido social que hemos estado reconstituyendo, que estemos unidos, que nos amparemos, que nos demos un abrazo, aunque sea desde la conectividad, y que recordemos que seguimos teniendo derechos y que esos derechos los vamos a ejercer, aunque ellos, con esas interpretaciones tan débiles y tan desesperantes de la Constitución, pretenden aparentar lo contrario. La conciencia cubana ha despertado y un pueblo despierto ya no mira para atrás. Es todo lo que les decía. Sigo con problemas de conexión, pero bueno, siempre que pueda lidiaré con las mejores formas alternativas. Por favor, no olvidemos a todos los presos políticos, no olvidemos a todos los detenidos, no solo las figuras visibles, piensen también en las figuras invisibles y piensen sobre todo en todas estas familias que ahora mismo no tienen cómo conseguir un plato de comida para la noche, en todos aquellos que están sin techo o peor, con un techo que se les va derrumbando sobre sus cabezas. Piensen a todos aquellos que la única opción que les quedaría sería tratar de aventurarse a ver si el mar los devora o un tiburón, o si llegan a algunas tierras como un extranjero más a tratar de abrirse camino. Piensen en los jóvenes, qué futuro le estamos dejando. Piensen en los niños, qué seguridad tienen de llegar a ser jóvenes. Piensen en los ancianos, en qué tierra quieren poner sus pies para descansar por última vez. Piensen en las madres. Pensemos en todos y pensemos que este es el momento final. Piensen que vidas, no solo están en el hilo, sino que se pueden perder muchas más, y no por las balas, sino por la inacción y por la desconexión. Hay que pensar en el otro, y no dejemos de pensar, ni dejemos de actuar. Es hora de actuar por todas las formas y medios posibles para hacer entender a las personas que están gobernando este país que esos medios de miedo, que esos medios de violencia no van a parar el movimiento del pueblo cubano. Que esos movimientos de violencia lo único que van a confirmar es la convicción de que hoy más que nunca un cambio es urgente. Y entre esos cambios, ellos más vale que formen parte. Y yo les pido encarecidamente que si no son capaces de formar parte, que si no son capaces de hacer lo correcto, que si no son capaces de controlar a las pléyades de fieras que tienen bajo sus alas intentando amedrentar y agredir, si no son capaces de estar a la altura de este momento, entonces les pido encomiablemente que con la mejor voluntad y sin que medie ningún tipo de indignidad por su parte, que se echen a un lado. Si no son capaces de apoyar, que se aparten.
y que dejen que una nueva generación y que un nuevo grupo de cubanos haga los cambios que Cuba necesita y abra la puerta a que todos podamos hablar. Yo quiero para Cuba no un país ni un gobierno que se ampara en mentiras y que oculte todos los grandes problemas que tenemos, tanto como resultado de un mal gobierno, como de la crisis económica, como de defectos que vienen enclavados en nuestra nación. Yo les pido que se aparten, que den paso a una nación que inevitablemente sea sincera. Necesitamos que Cuba sea un país sincero. Necesitamos un país donde se pueda hablar, pensar, criticar y decir, porque solo si miramos los problemas a la cara, seremos capaces de resolverlos en algún futuro. Muchas gracias a todos por el tiempo y 15N más.